Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al taller de inicio a la aromaterapia científica de plantebral.es. Gracias por motivarte a estudiar sobre aceites esenciales y por confiar en plantebral.es para formarte en esta área. Como te he comentado, este mini curso, será dividido en 4 módulos. Cada módulo será enviado el día domingo y el día domingo 26 de abril nos conectaremos vía Zoom los y las que puedan para finalizar el taller y resolver todas las dudas que hayan quedado. Empezamos, me voy a presentar, soy María José Monsalves Elgueta, soy farmacéutica de profesión, químico-farmacéutica, máster en salud pública y gestión sanitaria, especialista en fitoterapia clínica, que es el estudio de plantas medicinales, y experta en aromaterapia científica. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Valencia, en España, pero soy chilena, de la región del Biobío, provincia de Concepción. ¿Qué veremos hoy en el taller, en este mini curso? 3 puntos importantes a tener en cuenta. Primero es la historia. Es necesario saber de dónde vienen los aceites esenciales, las plantas aromáticas, los conceptos claves, distinguir entre una palabra y otra, qué significan ciertas palabras que tal vez ya has leído o has escuchado, pero que no entiendes muy bien de qué se tratan. Esto lo explicaremos hoy. Y también veremos una pincelada de las familias de plantas aromáticas, de las cuales se extraen las esencias y aceites esenciales, que veremos a continuación. Antes de empezar, me gustaría comentarte que para mí la aromaterapia científica, que esta ramita de la fitoterapia clínica, me apasiona, me encanta. Yo creo que ya lo puedes ver en el Instagram de plantebral.es. Eh, y quiero que sepas que este curso lo hago encantada porque uno de mis hobbies es hablar sobre aceites esenciales. Y este curso a ti te dará las bases para seguir aprendiendo sobre aromaterapia científica, sobre aceites esenciales, y también podrás comenzar a usar desde ya, no desde esta clase, pero sí al finalizar el curso, utilizar aceites esenciales de forma segura. Avanzamos y comenzamos entonces, manos a la obra. Si tienes también esto, lo vas a poder revisar siempre esta semana. Si quieres ir tomando apuntes, también puedes hacerlo. Para comenzar, lo vamos a dividir este proceso de historia en 4 etapas. La primera podríamos hablar que es la etapa de la fotosíntesis. La planta es capaz de producir su propio alimento, principalmente glucosa, ¿cierto?, a través de este procedimiento que se llama fotosíntesis. Y en este procedimiento se generan unos metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios le otorgan a la planta ciertas propiedades. Por ejemplo, los metabolitos secundarios pueden permitirle a la planta protegerse de altas temperaturas, eliminar bacterias o virus de la planta, alejar insectos o atraer polinizadores. Estos metabolitos secundarios tienen ciertas propiedades para la planta, le otorgan estas propiedades. Algunos de estos metabolitos secundarios corresponden a esencias, y estas esencias las producen no todas las plantas, sino solo un grupo de plantas que se les llaman las plantas aromáticas. Dentro del universo de plantas que tenemos en nuestro planeta, solo un 10% corresponden a plantas aromáticas. Y estas plantas aromáticas, como lo he comentado, generan estas esencias que cumplen una función en la planta. ¿Qué características tienen estas esencias? 2. Una, que son volátiles, de bajo peso molecular, es decir, que son muy, 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 muy pequeñitas, y también que son liposolubles. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tienen una afinidad con las grasas para mezclarse.
¿Ok? Entonces ya lo sabemos. Esa podríamos decir que es la primera etapa, ya el conocer y saber que hay plantas que generan estas esencias. La segunda etapa podríamos decir que es el descubrimiento de estas plantas. Ya desde tiempos inmemorables, las plantas aromáticas se han utilizado en diferentes civilizaciones eh, con fines espirituales y también medicinales. Podemos hablar de los egipcios, los babilonios, los griegos, los indios. Todos han descubierto estas plantas, han utilizado con estos fines principalmente, aunque también con fines cosméticos. Los egipcios tenían mucho conocimiento de las plantas aromáticas, de hecho utilizaban el incienso, la mirra, para embalsamar a sus muertos. También en la Biblia aparecen muchos hitos donde se habla de ciertas plantas aromáticas como el incienso y la mirra que le regalaron los Reyes Magos a Jesús, por ejemplo, o también otro tipo de aceites. Y todo este conocimiento fue difundido por una obra que se titula De materia médica de Discórides, que todo el conocimiento de los egipcios fue difundido por todo el Mediterráneo. Obviamente estas plantas medicinales eran utilizadas no como lo usamos ahora a través de aceites esenciales, sino como de otra forma, por ejemplo, realizando macerados, realizando cataplasmas, decoctos, infusiones, que actualmente todavía se utilizan, pero todavía no se conocía lo que es la destilación, que lo veremos también. La tercera etapa podríamos decir que corresponde al en el siglo XI, que se conoce ya la técnica para destilar las plantas aromáticas, es decir, para obtener el aceite esencial. Esta técnica fue desarrollada, se atribuye principalmente al médico persa Avicena, que perfeccionó la técnica, perfeccionó el alambique, que es este instrumento que se ve aquí, y que actualmente, se utiliza algo similar, eh, salvo algunos pequeños cambios que se han realizado. Eso lo veremos ya en el módulo 2. Y esto permite obtener los aceites esenciales. Esta técnica de destilación es un legado de la civilización musulmana. En el siglo XV, ya en la Edad Media, los boticarios o farmacéuticos eran llamados aromateri. ¿Por qué aromateri? Porque utilizaban muchas plantas medicinales para tratar diferentes problemas de salud. En el siglo XVI hay una historia muy conocida, de la que se habla siempre en los cursos de aromaterapia, es el vinagre de los 4 ladrones. Hay una historia que dice que hubo una peste, algunos atribuyen la peste bubónica en Francia, otros a la epidemia de Marsella, pero que moría mucha gente y nadie quería hacerse cargo de los muertos. ¿Qué pasó? Que estos 4 ladrones entraban a las casas de estas personas y no se morían, robaban todo, pero no se morían. Entonces a la gente le empezó a llamar la atención de por qué no se morían. Los llevaron a juicio, el juez les dice, si nos dan su secreto, les dejamos en libertad y pueden seguir viviendo. De lo contrario, morían. Obviamente sin pensarlo, decidieron revelar el secreto y contaban que se bañaban en un macerado de este vinagre que incluía diferentes plantas medicinales. Hoy en día se conoce cuáles eran estas, principalmente la savia, el romero, la canela, la ruda, el clavo, muchas plantas con propiedades antiinfecciosas. Y este vinagre de los 4 ladrones forma parte de la farmacopea francesa y actualmente todavía se utiliza. Aquí podemos ver en la imagen los 4 ladrones.
La última etapa, ya en el siglo XIX, se empiezan estas ganas de conocer los aceites esenciales, ver sus propiedades y las mezclas, los olores. Ya se desarrolla la escuela francesa, o sea, la escuela de perfumería de Grace en la Provenza, que queda al sur de Francia, límite con Italia. Y también en esta época, el microbiólogo Charles Chamberlain, que trabajó a la par con Louis Pasteur, creador de la penicilina, demostró la actividad antiinfecciosa de diferentes aceites esenciales como la canela, el orégano, el tomillo, sobre el bacilo del anthrax. Todos sus descubrimientos fueron publicados en Dextra Pharmacopeia en el siglo XX. Ya en el año 1928 hay un químico perfumista también muy reconocido en la historia de la aromaterapia que se llama René Maurice Gattefossé, que crea el término aromaterapia y fue el primero en relacionar la estructura química de los aceites esenciales con las propiedades terapéuticas. Y esto obviamente generó un abanico de posibilidades y de descubrimientos sobre estos aceites esenciales. Una historia muy curiosa también respecto a lo que le pasó a este científico es que trabajando en su laboratorio tuvo un accidente, se quemó el brazo y por acto reflejo lo que le nació fue poner el brazo en aceite esencial de lavanda y se dio cuenta de que este aceite esencial de lavanda tenía propiedades cicatrizantes, calmantes, antisépticas. Obviamente lo percibió y se dio cuenta en su brazo de que esto realmente era efectivo. Ya más adelante, el doctor Jean Valnet escribe el libro Aromaterapia, tratamiento de las enfermedades con las esencias de las plantas y logra popularizar la aromaterapia en la escuela francesa. Esto porque él se fue a la guerra y trató a muchos soldados con aceites esenciales. También ayudó a difundir el concepto de aromatograma, que es un instrumento equivalente al antibiograma. El antibiograma ayuda a descubrir la capacidad antiinfecciosa de antibióticos y en el caso del aromatograma, la capacidad antiinfecciosa de los aceites esenciales. En 1950, la bioquímica Margarita Mori siente las bases para establecer la escuela anglosajona de aromaterapia, que tiene un enfoque un poco más, podría decir, holístico. Tiende mucho a enfocarse en la percepción y en las sensaciones de los aceites esenciales y quita la vía oral dentro de sus indicaciones. No la utilizan para evitar toxicidad. Ahora que empiezas a estudiar aromaterapia científica, aromaterapia, tienes que saber que en general hay dos escuelas, la anglosajona y la francesa. Ambas tienen mucho que aportar y complementarse. La primera, como ya vemos a través de la historia, la que nace es la escuela francesa de aromaterapia. Ya más tarde surge esta nueva escuela, pero que también tiene mucho que aportar. En 1972, Pierre Franchon introduce ya la noción de quimiotipo, que lo veremos cuando veamos los conceptos claves, y veremos que el quimiotipo nos revela muchas características de los aceites esenciales, nos revela algo fundamental, ¿vale? Que no lo diré todavía, lo veremos a continuación. Y actualmente ya no solo Francia ha investigado mucho sobre los aceites esenciales, Bélgica también, sino que también otros países como por ejemplo Marruecos, Irán, Australia, Brasil. Estos países están investigando mucho respecto a las propiedades de los aceites esenciales. Esperamos que pronto
ya los aceites esenciales formen parte y tomen de nuevo su lugar que han perdido debido a la industrialización y puedan formar parte también de la medicina hoy en día, ya que las propiedades que tienen los aceites esenciales son muchísimas. Si tú buscas, por ejemplo, hoy en día en PubMed, el buscador de artículos científicos muy famoso, y escribes en el buscador Essential Oils o aceite esencial en inglés, puedes encontrar más de 25.000 publicaciones sobre estos aceites esenciales, diferentes aceites esenciales. El aumento de la evidencia científica es mayor y por eso es importante saber que lo que vamos a estudiar tiene una base científica, es ciencia, es química, y es importante saber que un aceite esencial tiene muchísimas moléculas, muchísimos principios activos. De hecho, un aceite esencial puede llegar a tener 300 moléculas activas. Entonces, para los que son aquí del área de la salud o farmacéuticas, si hay alguna que me está viendo, hay que sacarse de la cabeza que un aceite esencial cumple solo una función. Por ejemplo, un paracetamol va a cumplir además dos funciones: analgésico y antipirético, es decir, baja la fiebre. Un aceite esencial no solo va a cumplir dos funciones, puede utilizarse para muchas cosas porque tiene una riqueza de muchas moléculas con propiedades terapéuticas. Claramente va a haber uno que destaque sobre el resto, pero se puede utilizar para muchas. ¿Vale? Esto tal vez ahora, si no conoces nada sobre aceites esenciales, si te estás iniciando, te puede resultar un poco difícil de entender, pero a medida que vayamos viendo los módulos, cada vez te va a ir quedando más claro. Continuemos. Vamos a los conceptos claves. Es importante aquí saber y leer cuando, yo ahora lo voy a explicar, pero después si quieres puedes volver a leerlos, porque es importante conocer estas definiciones y estos conceptos porque lo vas a estar escuchando mucho. Yo solo destaqué 3 que te van a ayudar a descubrir estas diferencias. Bueno, veamos. Lo primero es saber qué es una esencia. Una esencia es la secreción natural de una planta aromática. Es decir, si por ejemplo tenemos una hoja de menta, esta hoja de menta nosotros pasamos nuestras manos por esta hojita y nos olemos las manos, vamos a sentir un olor. Ese olor es la esencia que dijimos en un principio que contenía, ¿cierto?, 2 características, que era liposoluble y de bajo peso molecular. ¿Y qué es el aceite esencial entonces? El aceite esencial es la esencia de la planta que se extrae, ¿cierto?, de forma tal que se respete su composición bioquímica. Es decir, esta extracción, que es este aceite esencial, no se llama esencia como tal porque en este proceso se pueden dar reacciones de hidrólisis. Estas reacciones de hidrólisis, por ejemplo, tal vez esto se puede entender mejor con un ejemplo. La manzanilla alemana, antes de destilarla, posee una molécula que se llama camazuelo, que es de color transparente. Cuando la manzanilla se destila, se obtiene una molécula, se genera una reacción de hidrólisis y se genera una molécula que se llama camazuelo. Y esto es de color azul intenso. Por lo tanto, el aceite esencial que se obtiene de la manzanilla alemana es un aceite de color azul. En este caso, la esencia sería transparente. Por lo tanto, es importante saber esto, que el aceite esencial, ¿cierto?, es el resultado de esta destilación que se intenta, por supuesto, mantener su composición bioquímica, pero no se le llama esencia porque se pueden generar estas pequeñas reacciones. Pero existe el caso, hay excepciones, en que
se le puede llamar esencia. ¿Por qué? Porque no se producen estas reacciones de hidrólisis. ¿En qué casos? En los cítricos principalmente. Los cítricos, los aceites esenciales, por ejemplo, de limón, de naranja, de bergamota, de naranjo amargo, se obtienen cuando se obtienen por una presión mecánica, se llama presión en frío, que lo que hace es que simplemente por golpes se extrae la esencia que se almacenan en pequeñas cavidades. Esto se podría decir que es una esencia, pero también se le llama aceite esencial ya de forma común. O sea, lo ideal sería llamarle esencia, pero también se le llama aceite esencial, que no pasa nada por llamarle aceite esencial. ¿Por qué no se le llama comúnmente esencia? Porque tiende a confundirse muchas veces con las esencias químicas. Estas esencias químicas que podemos utilizar, por ejemplo, para repostería, para la esencia de vainilla, por ejemplo, que es totalmente distinta a esta esencia que sería, por ejemplo, de mandarina o de naranja. Es importante destacar también que dependiendo eso lo veremos más adelante, de lo que se destile, va a tener una propiedad u otra el aceite esencial. Pero para no confundirnos, dijimos, la esencia va a ser la secreción natural de la planta, que se le puede también llamar esencia a los cítricos cuando se obtiene esta esencia solo por golpes, por mecanismos, que lo veremos en el módulo 2. O también, y el aceite esencial es la secreción natural de la planta, ¿cierto? Que se extrae, ya sea por algún método, principalmente destilación por arrastre de vapor, y que se respeta su composición bioquímica, ¿ok? Este aceite esencial debemos saber que tiene dos características, al igual que las esencias, ¿cierto? Porque esta es la esencia de la planta, que es de bajo peso molecular, volátil, pequeñitas, y también es liposoluble, que tiene afinidad por las grasas. Por eso, en general, los aceites esenciales se diluyen en aceites vegetales. Esto también lo veremos más adelante. No me quiero ir adelantando, pero para que ya vayas entendiendo de que estas son las características de los aceites esenciales. Y que no solo tienen una molécula activa, sino que tienen muchísimas moléculas, ¿vale? Algunos tienen más de 300. Aquí puedes leer también con más detalle todas las definiciones corresponden más completas, pero espero que te haya quedado claro que la esencia es la secreción natural y el aceite esencial es la esencia de la planta que se extrae por algún método respetando su composición bioquímica. Estos son los campos de lavanda que se encuentran en la Provenza. ¿Recuerdas que te comenté de que la Provenza es que se le llama el país de la lavanda? Vamos a otro concepto clave. Importante también conocer el quimiotipo. Quimiotipo es, por decirlo de alguna forma, el carnet de identidad de la planta, el DNI de la planta. ¿Qué nos va a revelar el quimiotipo? La propiedad terapéutica de ese aceite esencial. Esto va a depender de diferentes factores, por ejemplo, del suelo, del clima, de la altitud, del momento de recolección, de el sol, del lugar donde crezca la planta. Este quimiotipo va, como dije, darnos la idea de cuál es la propiedad predominante de ese aceite esencial. Es muy importante conocer el quimiotipo del aceite esencial al momento de comprar uno. Si en tu aceite esencial que compres no aparece el quimiotipo, es porque no es un aceite esencial de calidad. ¿Por qué? Te lo digo con un ejemplo para que quede más claro. Un ejemplo es el tomillo. El tomillo es esta plantita que se ve aquí. Todos a lo mejor lo conocemos por su olor, ¿cierto? Se utiliza mucho en las comidas.
Y tenemos 3 quimiotipos de tomillo. Bueno, existen más, pero estos son los principales. El quimiotipo tuyanol, quimiotipo linalol y quimiotipo timol. Dependiendo del quimiotipo, vamos a tener propiedades muy distintas. Por ejemplo, el quimiotipo tuyanol es un antiinfeccioso, es un estimulante y regenerador hepático y posee buena tolerancia cutánea, es decir, me lo puedo aplicar en la piel puro o diluido. Pero ¿qué pasa con el quimiotipo timol? También es un antiinfeccioso, pero ya es tóxico para el hígado a dosis altas y prolongadas. Y peor aún, es dermocáustico, es decir, me puede quemar la piel si yo me lo aplico puro o diluido. Entonces, si yo compro un aceite esencial de tomillo y no me fijo en el quimiotipo, esto me pueden estar vendiendo el tomillo quimiotipo timol. Si me lo aplico en la piel, me quemo. Entonces, es muy importante y es un parámetro y un criterio de calidad que el aceite esencial que vayas a ocupar esté con su quimiotipo respectivo. ¿Vale? El romero pasa en muchas plantas que hay diferentes tipos de quimiotipo. En algunas es solo uno. ¿Por qué? Porque generalmente se destila y no varía mucho su composición bioquímica independiente de los factores. Genera siempre el mismo quimiotipo y ahí no hay problema. Pero aún así debe especificar cuál es el quimiotipo que tiene esta propiedad terapéutica. Entonces, ¿con qué finalidad se usan los aceites esenciales? ¿Tú conoces alguno? Pregúntate, a ver, ¿dónde has visto aceites esenciales? Yo, por ejemplo, se utilizan mucho en la alimentación, en productos de alimentación, en productos de limpieza para el hogar, en productos para cosméticos, en cosmética, también se utiliza en la clínica para tratar patologías y problemas de salud. Cuando hablamos de aceites que se utilizan para tratar problemas de salud, estamos hablando de aromaterapia científica. Se le llama aromaterapia científica a eso, al uso de aceites esenciales para tratar problemas de salud. Los aceites esenciales en general, si los conoces y sabes utilizarlos, son muy seguros y muy eficaces para tratar patologías, ya sea solo con el aceite esencial o como terapia complementaria a otros tratamientos. Es decir, tomas medicamentos y como terapia complementaria para potenciar el efecto puedes utilizar aceites esenciales. Cuando los aceites esenciales son inseguros, primero, cuando se utilizan de forma tal que no se respetan dosis terapéuticas, es decir, sin conocimiento, cuando compras aceites esenciales de mala calidad. Esto también lo veremos en un módulo siguiente, reconocer cuándo comprar un aceite esencial de calidad, cómo reconocerlo. Pero es importante esto, saber que los aceites esenciales van a ser seguros siempre y cuando sepas utilizarlos. Porque como ya te has dado cuenta, son concentrados, tienen muchísimas moléculas y es ciencia, es química. ¿Ok? Bueno, sigamos. El último punto para ver en este módulo es las familias de plantas aromáticas. Las principales familias tenemos las que aparecen aquí en negrita. Bueno, están en latín, no sé mucho latín, pero bueno. Apiáceas son utilizadas esta familia principalmente en la alimentación y en la medicina tradicional. ¿Qué tenemos aquí? El apio, la zanahoria, el hinojo, el anís, las asteráceas, que es la familia de las margaritas, que generalmente eh, se obtienen compuestos totalmente distintos, por lo tanto, para indicarlo en diferentes problemas. Tenemos las lamiáceas, que este es el grupo mayoritario de plantas aromáticas y que se adaptan bien a todo tipo de clima. Aquí tenemos las lavandas, mentas,
albahacas, oréganos, romeros, salvias, tomillos. Las lauráceas, estas son principalmente tropicales, a excepción del laurel. Tenemos aquí el palo de rosa, el ravinzara, la canela. Las mirtáceas son también tropicales, pero que se adaptan muy bien a climas templados. Tenemos aquí el eucalipto, los eucaliptos, árbol del té, ñaulí. Pináceas, tenemos aquí se utilizan principalmente las hojas de los pinos, cedros, abetos, y las rutáceas, que están en el grupo aquí de los cítricos. Los cítricos va a depender lo que se extraiga, la parte del cítrico que se extraiga, el aceite esencial que se obtendrá. Por ejemplo, el naranjo amargo es un árbol que es muy rico en diferentes aceites esenciales, porque se puede obtener aceite esencial del fruto del naranjo amargo, de la hoja, de la flor. Y todos se utilizan para propiedades distintas. Seguimos. Como te comentaba, va a depender, ¿cierto?, de dónde se genere la esencia, es donde se va a extraer y se va a someter ya sea a destilación la parte de la planta. Por ejemplo, para la valeriana, donde se genera esta esencia es la raíz. Las raíces, en el jengibre es en el rizoma, el ajo es el bulbo, la canela es la corteza, en las hojas, por ejemplo, tenemos aquí el laurel, los eucaliptos, las flores, es el caso de la manzanilla, donde se obtiene este aceite esencial, la rosa, el ylang, que es esta flor amarillita que se ve aquí, el clavo es el botón floral, la pimienta se obtiene desde el fruto, el exocarpo de los cítricos también se obtiene esta esencia, de las semillas también, y de las oleoresinas como el incienso y la mirra. ¿Y dónde se almacenan los compuestos aromáticos en la planta? Bueno, ya esto lo he dicho un poquito, que podemos saber que, bueno, son dos partes principales, que son los pelitos de las plantas, que se llaman pelos glandulares epidérmicos, que es la foto que se ve aquí, la primera. Este es el caso principalmente de las labiadas o lamiáceas, que la veíamos, que es el caso, por ejemplo, de la menta, del orégano, del romero, que si hacíamos la prueba se podía sentir el olor ya en nuestras manos. Y también las cavidades secretoras, que se encuentran principalmente en los cítricos, que son las fotos que se ven a continuación. Si, por ejemplo, partimos una naranja, ¿cierto? Esta esencia, este olor queda en nuestras manos. ¿Por qué? Porque se rompen estas cavidades donde se almacenan estas esencias de estas plantas aromáticas. Bueno, y hasta aquí dejaremos el módulo de hoy. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado. Todas las preguntas que te hayan surgido durante el módulo puedes hacérmelas llegar por correo electrónico. Y también el día 26, como ya te lo comentaba, puedes también conectarte por vía Zoom y resolver las dudas generales, comentarios, todo lo que quieras. El próximo domingo ya veremos el módulo 2, hablaremos y continuaremos este mini curso, hablaremos de los métodos de extracción de los aceites esenciales, de los criterios de calidad también, y por el momento esos dos temas, y creo que uno más agregaré también para que sea súper completo y para que aprendas todo lo básico, todo lo necesario, ¿cierto?, para comenzar a utilizar los aceites esenciales de forma segura y también para que puedas seguir aprendiendo sobre aromaterapia científica. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí y, como te decía, por motivarte a estudiar sobre los aceites esenciales.
Nos vemos y nos leemos esta semana por plantebral.es en Instagram. Recuerda estar atento a las publicaciones y a los correos electrónicos porque también te iré enviando información. Nos vemos entonces en el módulo 2. Muchas gracias. Te dejo aquí también bibliografía en la que me he basado para realizar este taller. Esta es la bibliografía para todo el taller, el mini curso, que si te interesa puedes seguir aprendiendo y estudiando. Muchas gracias por tu atención y nos vemos y nos leemos por plantebral.es. ¡Chao!